Ujú. Ok, bien. No lo vamos a colgar a YouTube. Bueno, acabamos de leer sobre el Ser Supremo, ¿no? La primera deidad experiencial. Esta deidad experimenta, va creciendo en experiencias en la dimensión del tiempo y el espacio. El doctor Sattler decía que la experiencia es algo que aprendes al vivir y debido a eso creces en sabiduría, en juicio y en capacidad. La experiencia es algo completamente ajeno a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Si Dios es eterno y es infinito, Dios ya tiene todas las experiencias, a Dios nada le sorprende, ¿no? Sin embargo, para él tener una experiencia de crecimiento, de un Dios en crecimiento que se completa compartiendo las experiencias de las criaturas, entonces es que se crea o aparece la figura del Ser Supremo. El Ser Supremo tiene una personalidad como Dios en Abona. A ver, alguien está entrando, disculpen. Tiene una personalidad como Dios en Abona, pero debe realizarse una fusión entre las experiencias y esa personalidad. Eso es lo que se llama la síntesis poder-personalidad, porque todo lo que es experiencias de las criaturas se va a concentrar en una entidad que se llama el Todopoderoso Supremo. Entonces tenemos varios términos acá, ¿no? El Supremo como personalidad divina que vive en Abona, el Todopoderoso Supremo, que son las experiencias compartidas de la divinidad con las criaturas, y el Ser Supremo. El Ser Supremo va a ser el producto de la síntesis del Todopoderoso Supremo con la personalidad divina del Supremo de Abona. Eso todavía no se ha dado y se dará cuando termine esta era universal. Se llama era universal a todo un periodo en donde las criaturas avanzan o llegan a la máxima perfección que pueden llegar, en el caso nuestro, en nuestra dimensión, como seres finitos. Entonces, esa es la naturaleza del Ser Supremo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son deidades experienciales. Ellos están en el paraíso y, por supuesto, al ser existenciales, no pueden tener experiencias y la única forma de tener una experiencia es a través del Ser Supremo. Este va a desarrollarse, va a completarse, va a actualizarse, utilizan ese término, en la dimensión tiempo-espacio, en los 7 superuniversos. Y es el primer nivel de comunicación o de acercamiento entre la deidad y la criatura. Entonces, esa es la técnica que usa el Padre en la Trinidad para vivir una experiencia. ¿Cómo Dios podría crecer de otra forma si Dios es infinito? ¿Cómo pudo aprender algo si Dios todo lo prevé? ¿Cómo podría tomar algo a Dios por sorpresa? Nada podría. Dios está más allá de toda experiencia. Su naturaleza perfecta, eterna, infinita, lo aparta de toda experiencia de crecimiento. Por lo tanto, el Padre solo puede experimentar indirectamente, y de hecho lo hace a través de los ajustadores de pensamiento que viven en las criaturas, pero también a través del Supremo, el séptuplo y el último, en el nivel absónito, ¿no? Nos revelan también que el Padre desea expandirse, distribuirse en la creación a través de las deidades experienciales. En esta infinidad, en la infinidad empieza con 3, y en la realidad finita y absonita con 3 más. El séptuplo es una asociación de deidades. Vamos a dejarlo un ratito aparte, ¿no? El Supremo es el equivalente de la deidad trina del paraíso en la dimensión finita del tiempo y el espacio. A través del Supremo, Dios puede saber cómo sería tener un origen y crecer con las experiencias de las criaturas.
Al mismo tiempo, el Supremo compensa al hombre su incapacidad de poder comprender a un Dios infinito. Primero sentimos el amor de Dios y luego buscamos comprenderlo, y esa búsqueda nunca termina. Solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito pueden comprender, pueden entender a Dios en plenitud, en totalidad, porque ellos también están en la misma dimensión absoluta o existencial. Nunca entenderemos al Padre como absoluto, pero algún día entenderemos al Supremo, que va a representar las cualidades finitas del Padre. Hasta ahí es lo máximo que podremos nosotros, como criaturas finitas creadas, entender a Dios. Dios Supremo, que está en Abona, los decía, la personalidad del Dios Supremo, es el reflejo personal del espíritu de la deidad trina del paraíso. Hemos leído eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se consolide el Ser Supremo, en esa síntesis que le decía poder, personalidad como un solo Señor, el Ser Supremo va a ser la fusión de lo finito con lo infinito, el poder experiencial con la personalidad del Espíritu. Entonces, el Supremo, cuando lleguemos a comprender al Supremo, no va a ser como comprender al Padre, sino comprender los aspectos finitos de la Trinidad del paraíso. Bien. Después he hablado de Magestón. Magestón es una creación de el Supremo en Abona. ¿Qué viene a ser Magestón? Si Dios tiene criaturas en otra dimensión finita, en el caso de nosotros, en los superuniversos, ¿no? Necesita un sistema que lo mantenga permanentemente informado de todo lo que pasa. Y no solamente que él pueda ver las experiencias de todas las criaturas en todos los mundos de los 7 superuniversos, sino que también se guarde un registro de eso. Esa es la tarea del llamado fenómeno de reflectividad. Y Magestón viene a ser el jefe de la reflectividad. Vamos a ver en documentos posteriores cómo funciona esto de la reflectividad. Hay espíritus reflectantes, ¿no? Que son, que se crean en grupos de 7, ¿no? En realidad, y 7 veces, y al final hay 49 espíritus reflectantes más Magestón, serían 50. ¿No? Y de esa forma se crea como una red de internet entre la dimensión infinita o absoluta del paraíso y Abona, y la dimensión del tiempo y el espacio. Entonces, de esa forma, queda un registro de todo lo que se va desarrollando, todas las experiencias de crecimiento y perfeccionamiento. Esa es la función de Magestón, que acá solamente lo menciona. Entonces, en los dos últimos párrafos, donde nos dicen que el Ser Supremo no es un creador directo, es solo el Padre de Magestón, la personalización del fenómeno de la reflectividad en el paraíso. Y eso está en el documento 14. Si ustedes quieren adelantarse un poco, pueden leer algo más sobre Magestón y la reflectividad, ¿no? En resumen, el Ser Supremo es una personalidad finita del Padre Universal, pero el equivalente finito no es una personalidad finita del Padre Universal, pero es el equivalente finito de la personalización de la Trinidad del paraíso. La Trinidad no es una persona, ustedes saben. Cuando queremos saber cómo sería la Trinidad si fuera una persona y fuera finita, ese es el Ser Supremo, que es lo máximo que podemos comprender nosotros de Dios. Sattler decía, aquel que ha visto al Supremo ha visto el equivalente de la personalización finita de la Trinidad. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que agregar? ¿O algo que no haya quedado claro de los párrafos que hemos leído? Bueno, pasamos al segundo Dios experiencial.
el Dios, perdón, pasamos a la asociación de dioses, el séptuplo, que es el numeral 7, el numeral 8. Le vamos a pedir a Anita que nos lea ese numeral. Por favor, ¿nos compartes tu libro, Renato, una vez más? Ya lo compartí. Ok. ¿Se ve bien, Anita? Abre tu micrófono, por favor. Nada más hay que subirlo un poquito. Ya. Dios séptuplo. El título. Para enmendar su estatus de finitud y para compensar las limitaciones de concepto de las criaturas, el Padre Universal ha establecido el acercamiento séptuplo a la deidad de las criaturas evolutivas. 1. Los hijos creadores del paraíso. 2. Los ancianos de los días. 3. Los 7 espíritus maestros. 4. El Ser Supremo. 5. Dios Espíritu. 6. Dios Hijo. 7. Dios Padre. Esta personalización séptupla de la deidad en el tiempo y el espacio y para los 7 superuniversos permite al hombre mortal alcanzar la presencia de Dios, que es Espíritu. Esta deidad séptupla, que para las criaturas finitas del espacio-tiempo algún día se personalizará mediante el poder en el Ser Supremo, es la deidad funcional de las criaturas mortales evolutivas que hacen la carrera de ascensión al paraíso. Dicha carrera experiencial de descubrimiento para comprender a Dios empieza con el reconocimiento de la divinidad del Hijo Creador del universo local. Asciende por los ancianos de los días del superuniverso y continúa a través de la persona de uno de los 7 espíritus maestros hasta que se logra descubrir y reconocer la personalidad divina del Padre Universal del paraíso. El gran universo es el dominio triple de deidad de la Trinidad, de la supremacía, de Dios séptuplo y del Ser Supremo. Dios Supremo está en potencia en la Trinidad del paraíso, de la que provienen su personalidad y sus atributos de espíritu, pero ahora se está actualizando en los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus maestros, de quienes proviene su poder como todopoderoso sobre los superuniversos del tiempo y el espacio. Esta manifestación de poder del Dios inmediato de las criaturas evolutivas evoluciona de hecho en el espacio-tiempo concomitantemente con ellas. El Supremo Todopoderoso que evoluciona en el nivel de valor de las actividades no personales y la persona de espíritu de Dios Supremo son una única realidad, el Ser Supremo. En la asociación de deidad del Dios séptuplo, los hijos creadores proporcionan el mecanismo por el cual lo mortal se convierte en inmortal y lo finito logra el abrazo de lo infinito. El Ser Supremo proporciona la técnica para la movilización de poder-personalidad, la síntesis divina de todas estas múltiples operaciones, permitiendo así que lo finito alcance lo absonito y a través de otras posibles actualizaciones futuras intente el logro del último. Los hijos creadores y sus compañeras, las ministras divinas, participan en esta movilización suprema, pero es probable que los ancianos de los días y los 7 espíritus maestros estén asignados eternamente como administradores permanentes del gran universo. La función de Dios séptuplo data de la organización de los 7 superuniversos y se expandirá probablemente en conexión con la evolución futura de las creaciones del espacio exterior. La organización de estos futuros universos en los niveles de espacio primario, secundario, terciario y cuartano de evolución progresiva presenciará indudablemente la inauguración del acercamiento trascendente y absonito a la deidad. Gracias. Ok, Anita, gracias. Entonces vamos a comentar algunas cositas acá. Miren,
cuando Dios crea algo que sea semejante a Él, nosotros, sus criaturas, estamos viviendo la total imperfección, ¿no? Y estamos en camino a la perfección y para eso tenemos una guía divina que es nuestro ajustador, en fin. Y estamos en carrera ascendente, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios también sale a nuestro encuentro. El encuentro que tuvimos con Dios séptuple es Jesús. Jesús, el Hijo Creador de nuestro universo local, escogió nuestro mundo para cumplir su séptimo auto-otorgamiento y por eso nos debemos sentir ultra súper favorecidos o bendecidos o, no sé, suertudos. Porque ¿cuántos planetas como el nuestro hay en el universo local de Nevadón, ¿no? Son 10 millones. Y bueno, de 9.999.000 vino a Urantia. Bien, este Dios séptuple que acabamos de leer, o séptuplo, viene a ser una asociación de deidades, ¿no? Se trata de 7 niveles de la deidad en acción. La deidad al encuentro de las criaturas que están en ascenso, ¿no? Al encuentro de la dimensión del tiempo y del espacio, de las criaturas del tiempo y del espacio, o sea, nosotros. Nada que ver con lo que está fuera de los 7 superuniversos, los 4 cinturones exteriores, ¿no? Bien. En nuestro ascenso al paraíso nos encontraremos primero con Jesús. Ya lo hicimos, ¿no? Pero después lo veremos, cada uno de nosotros, cuando pasemos los mundos mansión, ¿no? Lleguemos después a Jerusalén, y después de Jerusalén lleguemos a Salvington, veremos a Jesús. Luego conoceremos a los gobernantes de Orbontón, nuestro superuniverso, ¿no? Que son los 3 ancianos de los días. Y luego, en los circuitos de Abona, empezaremos conociendo al mismo Orbontón en persona divina, ¿no? Que es el único Orbontón, el espíritu maestro de nuestro superuniverso, es el único que conocemos por su nombre. No sabemos los nombres de los otros espíritus maestros o espíritus rectores, también creo que sale en una traducción anterior, espíritus rectores, espíritus maestros. El único que conocemos por su nombre es el espíritu rector de nuestro superuniverso, el universo de Orbontón, que lleva su nombre, ¿no? La comprensión de la divinidad del Supremo va a seguir después de conocer a Orbontón. Y finalmente, la comprensión de los aspectos finitos de Dios Espíritu, primero, luego Dios Hijo, y después Dios Padre. Pero solo sus aspectos finitos. No vamos a tener capacidad mental para poder comprender más que eso. Entonces, pues, Dios séptuplo va a constituir una parte importante, o si no la principal, de lo que habíamos dicho Todopoderoso Supremo. Al completarse plenamente todas las experiencias de las criaturas, ¿no? En esta dimensión del tiempo, en esta dimensión finita, ¿no? Se va a completar, se va a terminar la actualización del Todopoderoso Supremo. Y esto, junto con la personalidad suprema, que está en Abona, se producirá la llamada síntesis poder-personalidad. Y surgirá el Ser Supremo. Bien. El gran universo es el dominio triple de la Trinidad de la llamada supremacía. Cuando se habla de supremacías, nos estamos refiriendo a Dios el Supremo. Y en este dominio también interviene Dios séptuple y el Ser Supremo cuando se complete. Dios séptuplo seguirá funcionando después de la era actual del universo en el espacio exterior. La dimensión finita, la dimensión superfinita,
Ya por fuera de los 7 superuniversos se habla de otra dimensión en donde ya no rigen estas leyes físicas, que es la dimensión superfinita o absonita de la realidad del universo. Y ya no sería el universo, el gran universo, o sea, Abona más los 7 superuniversos, sino los 4 universos exteriores conformarían el universo maestro. Bien, ¿algún otro comentario? Estos párrafos son bien concentrados y hemos tratado de desmenuzarlos un poquito. Bien, entonces continúa, si no hay comentarios, continúa Rita con el siguiente numeral. 9, Dios último. Abre tu micro, Rita, por favor. Perdón. Ok. Dios último. Así como el Ser Supremo evoluciona progresivamente a partir de la dotación antecedente de divinidad del potencial de energía y personalidad abarcado del gran universo, Dios último deviene a partir de los potenciales de divinidad que residen en los dominios del espacio-tiempo trascendido del universo maestro. La actualización de la deidad última señala la unificación absonita de la primera Trinidad experiencial y significa la expansión de la deidad unificadora en el segundo nivel de autorrealización creativa. Esto constituye el equivalente en personalidad-poder a la actualización de la deidad experiencial en el universo respecto a las realidades absonitas del paraíso en los niveles, en vías de devenir de los valores del espacio-tiempo trascendido. La compleción de tal despliegue experiencial está diseñada para proporcionar un destino último de servicio a todas las criaturas del espacio-tiempo que hayan alcanzado los niveles absonitos a través de la realización completa del Ser Supremo y mediante el ministerio de Dios séptuplo. Les pido mil disculpas, pero deben estar escuchando a mis perros ahí. No te preocupes. Sí. Dios último designa a la deidad personal que actúa en los niveles de divinidad de lo absonito y en las esferas del supratiempo y del espacio trascendido del universo. El último es un devenir super supremo de la deidad. El supremo es la unificación de Trinidad que comprenden los seres finitos. El último es la unificación de la Trinidad del paraíso que comprenden los seres absonitos. A través del mecanismo de la deidad evolutiva, el Padre Universal está ocupado de hecho en el acto formidable y asombroso de focalizar la personalidad y movilizar el poder de los valores de la realidad divina de lo finito, lo absonito e incluso lo absoluto en sus respectivos niveles de significado del universo. Las tres primeras deidades del paraíso eternas, en el pasado, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, van a ser en el futuro eterno completadas en su personalidad mediante la actualización experiencial de las deidades evolutivas asociadas, Dios Supremo, Dios Último y posiblemente Dios Absoluto. Dios Supremo y Dios Último, ahora en evolución en los universos experienciales, no son existenciales, no son eternos pasados, solo eternos futuros. Son eternos condicionados por el espacio-tiempo
y por lo trascendental. Son deidades con dotaciones suprema, última y posiblemente supremo última, pero que han experimentado orígenes históricos en el universo. No tendrán nunca fin, pero sus personalidades sí han tenido principio. Son realmente actualizaciones de los potenciales eternos e infinitos de la deidad, pero por sí mismos no son ni incondicionalmente eternos ni infinitos. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Rita. Bien, vamos a comentar algo de Dios último, ¿no? Lo que nos dicen del Ser Supremo en relación con el universo finito, al cual nosotros pertenecemos, la dimensión de los 7 superuniversos, la dimensión tiempo-espacio. Dios último deviene de los potenciales de divinidad que residen en el universo maestro, o sea, la realidad de espacio-tiempo trascendido, ¿no? Los 4 niveles del espacio exterior, lo que se llama la realidad absónita o absonita, ¿no? Es menos que absoluto, pero más que finito. Está al medio del sándwich, como decía Sattler, ¿no? Ya nos habían revelado que el Ser Supremo es la unificación de la Trinidad que comprende los seres finitos. Dios último es la unificación de la Trinidad del paraíso que comprenden los seres absónitos. Actualmente existen seres absónitos, pero los seres absónitos que van a poblar esos 4 niveles exteriores, esos 4 grandes cinturones que rodean los 7 superuniversos, todavía no existen, todavía no vive nadie ahí, porque esas grandes torbellinos de energía cósmica se están recién organizando para formar las nebulosas, las galaxias, qué sé yo, todos los astros, en donde eventualmente van a residir personas, ¿no? Con el mismo potencial divino que nosotros. Entonces, eso es lo que se llama la realidad del espacio-tiempo trascendido o de los seres absónitos. Esta realidad experiencial absónita está diseñada para proporcionar un destino último, esto es muy importante, miren, un destino último de servicio a todas las criaturas del espacio-tiempo, o sea, nosotros. Cuando nosotros lleguemos a las puertas del paraíso y formemos parte de lo que se llama el cuerpo de la finalidad, entonces nos van a preparar para hacer los que vayamos a esa dimensión superfinita, más allá de la dimensión de donde provenimos, y, sabe Dios, encargarnos algo. No sé si seremos creadores, como los hijos creadores, algo haremos, pero ahí vamos a trabajar. Y ya no seremos seres finitos, ya nos habremos convertido en seres absónitos, porque de no ser así, no podríamos vivir en esa dimensión absónita. A través del mecanismo de la deidad evolutiva, el Padre Universal está abocado al acto formidable de movilizar los valores de su realidad divina, de lo finito, lo absonito, e incluso de lo absoluto, nos dicen, ¿no? Pero ya eso es una realidad demasiado lejana para poder imaginar siquiera cómo podría ser. Las 3 deidades del pasado eterno, o sea, las deidades existenciales del paraíso, nos hablan por primera vez del pasado eterno, ¿no? Porque como nosotros hemos tenido un origen y no vamos a tener un fin, o sea, somos eternos, pero en el futuro, se habla entonces de el futuro eterno de las criaturas creadas en el tiempo y espacio, como nosotros, ¿no? Entonces, las deidades existenciales del paraíso van a ser complementadas en el futuro eterno mediante la actualización experiencial de las deidades evolutivas asociadas. Dios supremo, Dios último y probablemente Dios absoluto. Hasta ahí lo que he podido entender de estos párrafos. No sé si alguien querrá hacer algún otro comentario.
Entonces nos queda claro de que estas son deidades evolutivas, ¿no? Dios crea, y cuando crea, por ejemplo, un hijo divino, como Jesús, ¿no? Pero cuando crea a los seres humanos como nosotros, nos crea en el nivel más bajo de evolución para que nosotros, con la ayuda de Él, con la guía de Él, con un rumbo trazado y un plan trazado para cada uno de nosotros que tiene distintas personalidades, que tiene distintas cualidades, potenciales, en fin, podamos llegar a ese destino que Él nos tiene preparados. Pero obviamente eso pasa por decidir hacer la voluntad del Padre. Ok. Después de Rita, le vamos a pedir a Isabel, Isis, que nos lea el siguiente numeral. Está entrando Consuelo. Vamos a darle la bienvenida a Consuelo antes de entrar al 10, Dios absoluto. Hola Consuelo, bienvenida. Bien, estamos ahora en el 10. Nos faltan 3 secciones para terminar el prólogo. Entonces, te escuchamos, Isabel. Sí, gracias. Dios absoluto. Hay muchos rasgos de la realidad eterna, del absoluto de deidad, que no se puede explicar plenamente a la mente finita del espacio-tiempo. Pero la actualización de Dios absoluto tiene la consecuencia de la unificación de la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta. Esto constituirá la realización experiencial de la divinidad absoluta, la unificación de los significados absolutos en los niveles absolutos, pero no estamos seguros de que estén abarcados todos los valores absolutos, puesto que en ningún momento se nos ha informado de que el absoluto cualificado sea el equivalente del infinito. Los destinos superúltimos están involucrados en los significados absolutos y en la espiritualidad infinita. Y sin estas dos realidades no logradas, no podemos establecer valores absolutos. Son absolutos. Dios absoluto es la meta del logro de la realización de todos los seres superabsónitos, pero el potencial de poder y de personalidad del absoluto de deidad trasciende nuestro concepto y nos sentimos inseguros al tratar sobre esta realidad tan alejada de la actualización experiencial. Gracias, Isabel. Gracias. Miren, esto de Dios absoluto está súper concentrado. No se han extendido mucho, porque ¿cómo nos pueden decir sobre Dios absoluto, que es una realidad muy lejana? Es muy difícil, además, explicar una divinidad experiencial y existencial a la vez. Una divinidad súper última, súper absonita. La actualización experiencial completa de Dios absoluto sería el equivalente a la realización experiencial de la divinidad absoluta, dicen ellos, ¿no? La unificación de los significados absolutos en los niveles absolutos. Los reveladores no pueden asegurarnos que el absoluto de deidad o el absoluto cualificado sea el equivalente al infinito. Debe lograrse la espiritualidad absoluta y los significados absolutos para establecer valores absolutos. Podemos entender el final del Supremo, ¿no? Nuestro Dios de nuestra dimensión, ¿no? Espacio-tiempo. Podemos intuir, haciendo un esfuerzo, ¿no? a un incomprensible final de Dios último. Al completarse, imagínense ustedes, al completarse 4 cinturones exteriores
de materia en condensación, en formación de galaxias. Estamos pues muy lejos de eso, ¿no? Y para que podamos llegar a trabajar ahí, y para que las criaturas evolucionen y lleguen, ¿no?, al paraíso. Y ya nos han adelantado algo de las trinidades, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que se consolidan las trinidades. Entonces, en buena cuenta, Dios absoluto no podemos imaginarlo. El problema de Dios absoluto es que es experiencial y existencial a la vez. Y no estamos capacitados para entender lo que es existencial. Así que lo mencionan y ahí lo dejan. Bien, pasamos a los tres absolutos, si es que no hay algún otro comentario. Nada más es que inclusive los mismos reveladores no lo entienden completamente y por eso dicen que ni siquiera ellos nos pueden decir porque no lo saben. No lo saben y tampoco encuentran las palabras en inglés para Sí. explicárnoslo, ¿no? Les faltan palabras. No Y pueden. es que el espacio exterior es mucho más grande que nuestros superuniversos, que todos nuestros superuniversos. Creo que el primer nivel es más grande que eso. O sea, Por supuesto, porque imagínate. es concéntrico y a medida que nos apartamos, Sí, el círculo sí, no sé, en matemáticas, tú que seguramente entiendes mejor las matemáticas que yo, es esa al cubo, ¿no? A medida que un círculo circunscribe a otro círculo, tiene el triple de su dimensión, ¿no? Bueno, sí. tal vez me equivoqué. Ok. Vamos a entrar ahora en los absolutos, para lo cual le pedimos a José Luis que nos lea esos párrafos. Adelante, José Luis, abre tu micro. Número 11. Los tres absolutos. Cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, actuando en el Dios de acción, constituyó la creación del universo central y divino. El Padre siguió la expresión de su pensamiento, el verbo de su Hijo y en el acto del ejecutivo conjunto de ambos. A diferenciar su presencia en abona de los potenciales de la infinitud, y estos potenciales infinitos no desvelados permanecen ocultos al espacio en el absoluto, no cualificado y cubiertos divinamente en el absoluto de deidad. Mientras que estos dos últimos se convierten en uno en la actuación, del absoluto universal, la unidad y la infinitud de las no reveladas del Padre del paraíso, tanto como la fuerza del Espíritu, es en proceso de realización progresiva por revelación a medida que se lleva a cabo el enriquecimiento de toda la realidad por el crecimiento experiencial y mediante la correlación de lo experiencial con lo existencial por parte del absoluto universal, en virtud de la presencia equilibrante del absoluto universal. La primera fuente y centro hace realidad la extensión del poder experiencial, disfruta la identificación con sus criaturas evolutivas y consigue expandir la deidad experiencial en los niveles de la supremacía, la ultimidad y la absolutidad. Cuando no es posible distinguir plenamente el absoluto de la deidad, el absoluto purificado, su supuesta función común del absoluto universal. 1. El absoluto de deidad parece ser el activador omnipotente, mientras que el absoluto no cualificado parece como el mecanizador omnieficiente del universo,
supremamente unificado, la manera última e incluso de universos y universos hechos, haciéndose o aún por hacer. El absoluto de deidad no puede reaccionar de manera absoluta a la situación del universo, o al menos no lo hace. Todas las redes, no solo en su presente estado de existencia, sino teniendo también en consideración las posibilidades infinitas de toda la eternidad futura. El absoluto de deidad es ese potencial que fue segregado de la realidad total, infinita por la elección del libre albedrío del Padre universal, y dentro del cual tienen lugar todas las actividades existenciales y experienciales de la divinidad. Es el absoluto cualificado en contraposición al absoluto no cualificado, pero el absoluto universal se sobreañade a ambos en el abarcamiento de todo el potencial absoluto. 2. El absoluto no cualificado es no personal, extradivino, no deificado. El absoluto no cualificado está, por lo tanto, desprovisto de personalidad, de divinidad y de todas las prerrogativas de creador. Ningún hecho o verdad, experiencia o la obsonidad es capaz de penetrar en la naturaleza y el carácter de este absoluto sin cualificación en el universo. Queremos dejar claro que el absoluto no cualificado es una realidad auténtica que permea el gran universo y que parece seguir extendiéndose hacia afuera, con igual presencia en el espacio, hasta las actividades de fuerza y las evoluciones premateriales de las pasmosas extensiones de las regiones del espacio situadas más allá de los 7 superuniversos. El absoluto no cualificado no es el mero negativismo de un concepto filosófico basado en las suposiciones de sofisterías metafísicas a la cuestión de lo no condicionado y lo no cualificado. El absoluto no cualificado es un auténtico sobrecontrol del universo en la infinidad. Este subcontrol es limitado en fuerza, espacio, pero está claramente condicionado por la presencia de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad. Esta, Renato, por favor. ¿Dónde? Está condicionado. Aquí. Está condicionado además por las reacciones de la voluntad de la Trinidad del paraíso y por sus mandatos intencionados. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, sí. Está condicionado además por las reacciones de la voluntad de la Trinidad del paraíso y por sus mandatos intencionados. Ok. Estamos convencidos de que el absoluto no cualificado no es una influencia indiferenciada de lo que lo permea, todo lo comparable a los conceptos panteístas de la metafísica o la antigua hipótesis científica del éter. El absoluto no cualificado, limitado en fuerza y está en la realidad próximamente realidades de los universal era en el don del libro del Padre Universal, a diferenciar la realidad en valores
no deificado, personalizables, es el fenómeno de la deidad, indicativo de la resolución de la tensión creada por el acto de libre albedrío de diferenciar de ese modo la realidad del universo y actúa como coordinador asociativo de estas sumas totales de las potencialidades existenciales. La presencia, tensión del absoluto universal, significa ajustar la diferenciación entre la realidad de deidad y la realidad no deificada. Esta diferenciación es inherente a la separación entre la dinámica de la divinidad con libre albedrío y la estática de la infinidad no cualificada. Recordad, siempre que la infinitud potencial es absoluta, es inseparable de la eternidad. La infinitud actual en el tiempo nunca puede ser más que parcial y debe ser, por lo tanto, no absoluta. Tampoco la infinitud de la personalidad actual puede ser absoluta, excepto en la deidad no cualificada, y es la diferenciación del potencial de infinitud entre el absoluto no cualificado y el absoluto de deidad, lo que eterniza al absoluto universal, haciendo así cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. En el cosmos, lo finito solo puede coexistir con lo infinito por la presencia asociativa del absoluto universal que iguala tan perfectamente las tensiones entre el tiempo y la eternidad, la finitud y la infinitud, el potencial de realidad y la actualidad de realidad, el paraíso y el espacio, el hombre y Dios, asociativamente, el absoluto universal, constituye la identificación de la zona de la realidad evolutiva en progreso existente tanto en los universos del espacio-tiempo como en los universos del espacio-tiempo trascendido, que son los universos manifestaciones subinfinita de la deidad. El absoluto universal es el potencial de la deidad dinámico, estática, realizable funcionalmente en los niveles del tiempo y la eternidad como valores finitos y absolutos y susceptibles de acercamiento experiencial y existencial. Este aspecto incomprensible de la deidad puede ser estático, potencial y asociativo, pero no es experiencialmente creativo ni evolutivo en lo que concierne a las personalidades inteligentes que actúan ahora en el universo maestro. El absoluto, los dos absolutos, el cualificado y el no cualificado, tan aparentemente divergentes en función a los ojos de las criaturas con mente, están perfectamente y divinamente unificadas en y por el absoluto universal. En último término, y en su comprensión final, los tres son único absoluto. En los niveles subinfinitos se diferencian funcionalmente, pero son uno en la infinitud. No utilizamos nunca el término absoluto como negación de algo ni como rechazo de nada. Tampoco consideramos que el absoluto universal sea autodeterminativo, una especie de deidad panteísta e impersonal. En todo lo que concierne a la personalidad en el universo, el absoluto está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la deidad. Ok, José Luis. Te ha tocado un numeral largo. Gracias de todas maneras. A pesar de que por momentos se lentificaba tu voz, parece que es la conexión de internet, pero hemos podido entender la mayor parte de estos párrafos.
Bueno, aquí están hablando de los tres absolutos. En realidad son 7, pero estos son los tres principales, ¿no? Ya teníamos claro el concepto de absoluto como la totalidad en el infinito, en el pasado eterno y en el futuro eterno. O sea, el absoluto abarca todo, ¿no? La totalidad. Entendemos cómo el yo soy separó toda la realidad divina personalizable de la no personalizable, ¿no? Y por lo tanto no deificable. Tenemos entonces un absoluto de deidad y un absoluto no cualificado por sustracción. O sea, todo lo que no es personalizable no puede ser deidad, no es deificable, usan una serie de términos acá que tenemos poco a poco que irnos acostumbrando a ellos, ¿no? Lo cierto es que lo que queda es el absoluto no cualificado, ¿no? Pero al separarse todo lo que es deidad de lo que no es deidad, todo lo que es personalizable de lo que no es personalizable, se crea aparentemente una tensión que debe ser compensada, que debe ser estabilizada de alguna forma, ¿no? Y esa es la función del absoluto universal. Bien. Se ha hablado también del absoluto cualificado. En realidad yo entiendo por deducción que el absoluto de deidad sería el absoluto cualificado y lo que queda sería el no cualificado. El absoluto cualificado no sería el absoluto universal, es otro absoluto, ¿no? El absoluto de deidad o absoluto cualificado, ¿no?, parece ser el activador omnipotente, mientras que el absoluto no cualificado aparece como el mecanizador omnieficiente, ¿no? Cuando Dios dijo, hágase la luz, el que recibió la orden y arregló todo para que apareciera la luz era el absoluto no cualificado, ¿no? Lo podríamos ver así. Sin embargo, era necesario un elemento integrador, divinamente unificador, entre estos dos primeros absolutos, algo que compensara las tensiones generadas por los actos volitivos de la deidad existencial. Y es así como surge el absoluto universal. Entonces tenemos tres absolutos, de deidad, el no cualificado y el universal. Este absoluto universal es un poquito difícil de comprender. Yo le he dado muchas vueltas y más o menos tengo aquí algunas ideas que puedo compartir con ustedes, ¿no? Inclusive dan a entender de que podría ser una divinidad. Bien. Cuando no es posible, dicen ellos, cuando no es posible distinguir plenamente el absoluto de deidad del absoluto no cualificado, porque habrían zonas fronterizas en donde no se definen bien, ¿no? Su supuesta función combinada o presencia coordinada se denomina acción del absoluto universal. O sea, ahí donde no se sabe si es deidad o no deidad, entra en los dominios del absoluto universal. Bien, estos tres absolutos solo se diferencian funcionalmente en los niveles subfinitos, o sea, nos los cuentan así a nosotros, para que más o menos tengamos una idea. Pero en realidad son uno solo, dicen. En la infinitud, en la infinidad, a nivel absoluto, no a nivel subfinito o finito, son uno solo. Nos dicen que lo finito solo puede coexistir con lo infinito justamente por la presencia asociativa del absoluto universal. Es más, nos dice que el absoluto universal hace posible que existan los universos en el espacio y las personalidades finitas en el tiempo. El absoluto universal es un aspecto incomprensible de la deidad. No creen que sea una deidad autodeterminativa o una especie de deidad panteísta e impersonal. No piensan que es que todo está cubierto por deidad, ¿no? Que
que es el concepto panteísta filosófico, ¿no? De que dicen que Dios puede estar en una roca, Dios puede estar en, qué sé yo, tal vez una parte de Dios pueda estar ahí, ¿no? Precisamente del Espíritu Infinito, pero eso ya entra en otra discusión, ¿no? Entonces, lo que sí nos queda claro es que es un aspecto incomprensible, y para que ellos lo digan, ¿qué nos queda a nosotros, no? Está hablando un consejero divino. Bien, sin embargo, dicen que si bien no es creativa, ni es panteísta, y es impersonal, está limitado por la Trinidad y dominado por la deidad, o sea, por la abolición de los dioses. Y eso sería todo lo que les tengo sobre los tres absolutos, ¿no? El absoluto no cualificado tampoco es el éter, ¿no? Ustedes han oído hablar de la teoría del éter, que en el espacio no hay vacío absoluto, en el espacio hay éter. Eso era un postulado científico de hace unos años, pero después se desmintió y sí se puede considerar que el espacio es totalmente vacío en algunas áreas, ¿no? Entonces, ellos nos aclaran que por si acaso no piensen que el absoluto no cualificado es el éter, ¿no? Nada que ver con el éter. Bien, si no hay otro comentario, pasamos al último numeral de nuestro prólogo, que se lo vamos a encargar a Miriam. A Miriam la estaba sacando y metiendo al internet. Miriam, comprendemos tus dificultades. ¿Tú crees que podrías leernos el siguiente numeral? Sí, no hay problema, Excelente, Pepe. Miriam. Entonces, nuevamente lo molestamos a Renato para que nos comparta su libro. ¿Ya lo ves? Sí. Las Trinidades. La Trinidad del paraíso original y eterna es existencial y fue inevitable. Esta Trinidad, sin principio, era inherente al hecho de la diferenciación de lo personal y lo no personal por la voluntad sin trabas del Padre, y se factualizó cuando su voluntad personal coordinó estas realidades duales mediante la mente. Las trinidades posteriores a Abona son experienciales, son inherentes a la creación de los dos niveles absolutos y evolutivos de manifestación de poder, personalidad en el universo maestro. La Trinidad del paraíso, la unión eterna de deidad del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, es existencial en actualidad, pero todos los potenciales son experienciales. Por lo tanto, esta Trinidad constituye la única realidad de deidad que abarca la infinitud y por lo tanto ocurren en ella los fenómenos del universo de actualización de Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto. La primera y la segunda Trinidad experiencial, las Trinidades posteriores a Abona, no pueden ser infinitas porque abarcan deidades derivadas, deidades evolucionadas mediante actualización experiencial de realidades creadas por la Trinidad existencial del paraíso o devenidas de ella. La infinitud de la divinidad se está enriqueciendo constantemente, sino ampliando mediante la finitud y la absolunidad de la experiencia de criatura y creador. Las trinidades son verdaderas de la relación y hechos de la manifestación de la deidad de igual rango. Las funciones de la Trinidad abarcan las realidades de deidad, y las realidades de deidad buscan siempre realizarse y manifestarse en la personalización. Dios Supremo, Dios Último e incluso Dios Absoluto son por lo tanto inevitabilidades divinas. En estas tres deidades experienciales eran potenciales en la Trinidad existencial, la Trinidad del paraíso.
pero su emergencia en el universo como personalidades de poder depende en parte de su propia actuación experiencial en los universos de poder y personalidad, y en parte de las consecuciones experienciales de los creadores y de las trinidades posteriores a Abona. Las dos trinidades posteriores a Abona, las trinidades experienciales, última y absoluta, no son ahora plenamente manifiestas. Están en proceso de realización en el universo. Estas asociaciones de deidad se pueden describir como sigue. Primero, la Trinidad última, ahora en evolución, constará finalmente del Ser Supremo, las personalidades creadoras supremas y los arquitectos absónitos del universo maestro. Estos planificadores únicos de universo que no son ni creadores ni criaturas. Dios último adquirirá final e inevitablemente poder y personalidad como consecuencia en la deidad de la unificación de esta Trinidad última experiencial en la arena en expansión del casi ilimitado universo maestro. 2. La Trinidad absoluta. La segunda Trinidad experiencial, ahora en proceso de actualización, constará de Dios Supremo, Dios último y del no revelado consumador del destino del universo. Esta Trinidad actúa tanto en los niveles personales como en los superpersonales, incluso hasta las fronteras de lo no personal, y su unificación en la universalidad experiencializaría la deidad absoluta. La Trinidad última se está unificando experiencialmente en compleción, pero tenemos dudas reales sobre la posibilidad de tal unificación plena de la Trinidad absoluta. Sin embargo, nuestro concepto de la Trinidad eterna del paraíso es un recordatorio permanente de que la trinización de la deidad puede llevar a cabo lo que no es alcanzable de otra manera. De ahí que postulemos la aparición en algún momento del Supremo último y la posible trinización, factualización de Dios absoluto. Los filósofos del universo postulan una trinidad de trinidades, una trinidad infinita, existencial y experiencial, aunque no son capaces de imaginar su personalización. Equivaldría posiblemente a la persona del Padre Universal en el nivel conceptual del yo soy. Pero, independientemente de todo esto, la Trinidad original del paraíso es potencialmente infinita, puesto que el Padre Universal es de hecho infinito. Reconocimiento. Oye, sí, terminas con el reconocimiento. Al formular las exposiciones que siguen referentes a la descripción del carácter del Padre Universal y de la naturaleza de sus asociados paradisíacos, junto con un intento de describir el perfecto universo central y los 7 superuniversos que lo rodean, hemos de guiarnos por el mandato de los regidores del superuniverso. Dicho mandato nos dicta que, en todos nuestros esfuerzos por revelar la verdad y coordinar el conocimiento esencial, demos preferencias a los conceptos humanos más altos existentes relacionados con las materias que vamos a exponer. Solo podemos recurrir a la revelación pura cuando el concepto que queremos presentar no haya tenido expresión previa adecuada por parte de la mente humana. Las sucesivas revelaciones planetarias de la verdad divina abarcan invariablemente los conceptos más altos existentes de los valores espirituales como parte de la coordinación nueva y mejorada del conocimiento planetario. En consecuencia, al hacer estas exposiciones sobre Dios y sus asociados del universo, hemos seleccionado como base para estos documentos más de 1000 conceptos humanos que representan el conocimiento planetario
más alto y más avanzado sobre los valores espirituales y significados del universo. Cuando estos conceptos humanos recopilados de mortales conocedores de Dios del pasado y del presente sean inadecuados para describir la verdad tal como se nos ha indicado que la revelemos, los completaremos sin vacilar. Haremos uso para ello de nuestro propio conocimiento superior sobre la realidad y la divinidad de las deidades del paraíso y su universo residencial trascendente. Somos perfectamente conscientes de las dificultades de nuestra misión. Reconocemos la imposibilidad de traducir plenamente el lenguaje de los conceptos de la divinidad y de la eternidad a los símbolos del lenguaje de conceptos finitos de la mente del mortal. Pero sabemos que un fragmento de Dios mora dentro de la mente humana y que el espíritu de la verdad está con el alma humana, y sabemos además que estas fuerzas espirituales conspiran para permitir que el hombre material capte la realidad de los valores espirituales y comprenda la filosofía de los significados del universo. Pero sabemos incluso con mayor certeza que estos espíritus de la presencia divina son capaces de ayudar al hombre a apropiarse espiritualmente de toda verdad que contribuya a realzar la realidad en permanente progreso de la experiencia religiosa personal, la conciencia de Dios. Redactado por un consejero divino de Ormontón, jefe del cuerpo de personalidades del superuniverso designadas para describir en Urantia la verdad sobre las deidades del paraíso y el universo del universo. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Bueno, en ese último numeral nos adelantan un poco lo de las trinidades, ¿no? El concepto de las trinidades. Cada vez que la deidad se diferencia o separa de sí misma, estos componentes tienden necesariamente a reintegrarse, a reunirse en una deidad mayor, que es la realidad de las trinidades, algo más que la suma de los atributos divinos de las partes, ¿no? Entonces, cuando el yo soy se diferenció en el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, se constituyó la Trinidad del Paraíso. La Trinidad del Paraíso es la única Trinidad eterna, original y existencial. Y como dicen en estos textos, fue inevitable la Trinidad del Paraíso. Sabíamos también que la divinidad, una de las características de la divinidad es que puede ser actual y potencial. La Trinidad del Paraíso es existencial en actualidad y es experiencial en potencia. Eso es interesante. De ahí que se originan las llamadas deidades derivadas, ¿no? Las llamadas deidades derivadas, creadas o eventuadas. Dios, el Supremo, sería una deidad creada. Dios, el Último, sería una deidad eventuada, ¿no? De la realidad absoluta. Y finalmente Dios absoluto, bueno, del cual no entendemos casi nada. La infinidad de la divinidad está siendo enriquecida e incluso incrementada, dice, por la experiencia creador-criatura finita y absonita. Entonces, imagínense, acá hay un concepto interesante, como si ya era absoluta y era infinita, ¿cómo puede estar siendo enriquecida e incluso incrementada, dice? Si no incrementada, ¿no? Por la experiencia creador-criatura finita y absoluta. Bien. Hay, por lo tanto, dos trinidades experienciales, ¿no? Inherentes a la creación de estas dos realidades, dos niveles subabsolutos y evolutivos de creación, la creación finita y la creación absonita. Y estas trinidades son la Trinidad última y la Trinidad llamada absoluta. Bien. Estas dos no están plenamente manifestadas.
están en proceso de realización en el universo. En esta era universal, todavía a los 7 superuniversos les falta muchísimo para que se pueblen todos los mundos capaces de ser poblados, ¿no? Imagínense, 1000 mundos por cada sistema local, ¿no? 10 millones de mundos por cada universo local. Y en nuestro sistema local de Satania, solamente hay 600 y pico de planetas, ¿no? Creo que son 632 planetas. 19. ¿Perdón? Creo que 619. 619 y el nuestro es el 606, ¿verdad? Urantia es el 606. Entonces imagínense cuánto falta, ¿no? Para que eso se complete. Y recién cuando se complete todo eso, recién habrá terminado esta segunda era universal, porque la primera se supone que fue Abona, que ya está completo. Ahora, en esta segunda era universal se van a completar los 7 superuniversos y se va a consolidar el Supremo, ¿no? Entonces es el nivel de la supremacía. Pero este Supremo este nivel de supremacía está todavía en formación y le falta muchísimo. Imagínense cuánto falta para el primer cinturón exterior, después para el segundo, el tercero y el cuarto, para que se forme Dios el último. Dios último. Bien. La Trinidad última, que también está en actualización, pero en niveles todavía prehabitados, ¿no? de esas regiones del espacio, consistirá eventualmente del Ser Supremo, las personalidades creadoras supremos y los llamados arquitectos absonitos del universo maestro. Y nos aclaran que estos arquitectos no son ni creadores ni criaturas, ¿no? No sabemos mucho o no nos adelantan nada todavía de estos arquitectos absonitos del universo maestro. Los creadores supremos sí los conocemos, ¿no? Están todos los hijos creadores mayores, o sea, los que han completado sus 7 auto-otorgamientos, que serán 700.000, ¿verdad? Porque hay 700.000, hay 100.000 universos locales en cada superuniverso y hay 7 superuniversos, ¿no? Y junto con sus hijas, con sus consortes, o sea, las hijas divinas creativas, ¿no? Y la Trinidad absoluta, también en actualización, consistiría en el Dios supremo, ya completo, Dios último, completo, y por primera vez nos mencionan el llamado consumador del destino del universo. Y se adelantan a decir que no será revelado. Al menos en esta revelación del libro de Urantia no se hablará nada de este consumador del destino del universo. No se han tomado la molestia, porque en realidad, imagínense, esta realidad sería después de si estamos en la segunda era universal, el primer cinturón exterior sería la tercera, el segundo sería la cuarta, el tercero la quinta, y el último circuito exterior sería la sexta era universal, ¿no? Es algo ya inimaginable, no podemos proyectarnos tanto en el futuro eterno, ¿no? Entonces, la unificación de la universalidad, dicen, daría origen a Dios absoluto. Usan el término experiencializaría. Dios mío, han rebuscado palabras tremendamente. Y después hablan de trinización, no hablan de trinitización como en las otras traducciones, sino trinización, factualización. Por extensión de la Trinidad última lo entenderíamos también como la personalización de esta Trinidad. Dios en Dios absoluto. O sea, la Trinidad absoluta se personalizaría en Dios absoluto. La Trinidad última se personalizaría en Dios último. Pero además, nos dicen que hay unos filósofos del universo que postulan una trinidad de trinidades.
O sea, una Trinidad infinita, existencial, experiencial, pero que no son capaces de visualizar cómo se va a personalizar, cuál sería la personalización de esta Trinidad existencial y experiencial a la vez. Y dicen que posiblemente equivaldría a la persona del Padre a nivel de yo soy, a el nivel conceptual, dicen, de yo soy. Entonces ya sería proyectarnos demasiado. En realidad no es necesario, basta que entendamos la Trinidad, que hay una Trinidad absoluta, que es la Trinidad del paraíso, y dos Trinidades subabsolutas o dos Trinidades finitas, que serían la Trinidad última y la Trinidad absoluta. De la Trinidad última se va a personalizar como Dios último, y de la personalidad y de la Trinidad absoluta se va a personalizar Dios absoluto. Finalmente, en el reconocimiento, se refieren a lo expuesto y a los escritos siguientes, o sea, lo que van a ir describiendo en los siguientes documentos. Declaran que están describiendo la verdad tal como se les ha ordenado que lo hagan. ¿Cómo se les ha ordenado que revelen la verdad? ¿No? Que deben basarse en los conceptos humanos que ya existen, ¿no? Y entonces han buscado más de 1000 conceptos humanos, de los más elevados en cuanto a espiritualidad, ¿no? Del más alto valor, tanto del pasado, antes de la revelación de Urantia, como del tiempo de la revelación de Urantia, o sea, actuales, ¿no? Al momento que se dio esa revelación. Hay un trabajo de un señor que no recuerdo su nombre, que habla de eso, de fuentes humanas del libro de Urantia. Y es muy interesante. Bueno. Entonces ahí rescata algunas de las cosas que se han transcrito, así casi textualmente, de esos libros de filosofía, de teología, ¿no? Y que están iguales en el libro de Urantia, porque son válidos. O sea, esas personas estuvieron inspiradas y los reveladores, que tenían acceso a toda la información que querían, ¿no? Humana posible, han tomado de ahí, ¿no? Y finalmente dicen, reconocen las dificultades de su misión, que los conceptos de divinidad y eternidad son imposibles de expresar en lenguaje humano, pero que confían en nuestro espíritu divino residente, así como en el espíritu de la verdad, para que podamos asimilar la revelación. Bien, y con esto terminamos nuestro prólogo. Hemos terminado un poquito antes, pero yo creo que lo dejamos aquí para poder irnos preparando un poquito para el primer documento, que va a hablar del Padre. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer? Yo había levantado la mano. Buenas noches para todos. No los había aceptado. Uno pudiese pensar entonces en esta Trinidad última cuando nos habla de estos arquitectos axónitos que no son ni creadores ni criaturas, que fuesen algo así como unas máquinas. ¿Pudiese llegar uno a pensar en eso? Exactamente. Ustedes saben que las máquinas divinas, ¿no? Son muy diferentes a las máquinas que usamos nosotros, ¿no? Es más, cuando hablamos del paraíso, dijimos que el paraíso era como una máquina, ¿no? Una máquina absoluta que había creado Dios para hacer cosas, lo mismo que hacemos nosotros cuando creamos una máquina, a cosas repetitivas, ¿no? Que se tengan que hacer y hacer y hacer, ¿no? En forma autómata. El paraíso, ustedes saben que tiene todos los patrones inspirados, ¿no? por la mente divina, y a partir de esos patrones se crean todas las copias, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sattler decía que Dios había concebido el paraíso como una máquina, ¿no? Y estos aparentes seres, ¿no? Que no son creadores, de alguna manera funcionan en forma, podríamos decir, ya preestablecida, ¿no? Como si fueran máquinas, como dice Consuelo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna otra
En el caso del paraíso sería en el paraíso bajo, ¿no? La máquina. Claro, el paraíso, cuando entremos al documento que habla del paraíso, vamos a ver que tiene diferentes partes, ¿no? Un paraíso periférico, el paraíso alto, el paraíso bajo. Claro, todo lo que, donde se origina la materia y la energía y el tiempo y el espacio es a partir del paraíso bajo. Por eso hubo, me acuerdo, hubo una discusión en otro grupo que decían si el universo central de Abona está en la eternidad, ¿hay tiempo y espacio en Abona? Y la respuesta aparentemente es sí, hay tiempo y espacio en Abona, porque el tiempo y el espacio se originan un poquito por debajo del paraíso bajo, ¿no? A partir de ahí hay tiempo y espacio, y eso incluye también Abona, ¿no? Y en Abona hay seres de toda clase. Hay seres finitos, absonitos, hay seres absolutos, ¿no? Y todo esto es posible porque hay un absoluto universal que compensa todas esas tensiones, ¿no? Los actos volitivos de la deidad en en el espacio de no deidad, ¿no? Entonces aquí, en este prólogo del libro de Urantia, hemos accedido a una teología completamente nueva, ¿no? Sobre Dios, ¿no? Y la realidad del universo. Es lo primero que se nos revela y nos quedamos maravillados y nos quedamos también un poco perdidos, ¿no? Que no logramos todavía comprender a fondo lo que nos han querido decir con estas palabras. Algunos de los párrafos son súper enredados. Yo he tratado de leerlos y comparativamente con las otras traducciones y finalmente con la versión original en inglés, ¿no? Para de alguna manera tratar de interpretarlos y modestamente traerles eso, ¿no? Yo soy consciente que posiblemente todavía esté muy lejos de la verdad, pero es una apreciación, es una aproximación como para que se haga un poco más digerible todo esto, ¿no? Porque siempre el prólogo ha sido lo más temido del libro de Urantia. Lo que vamos a leer más adelante es una narrativa mucho más fácil de entender. Ustedes lo van a ver. Pero en este prólogo, por más que sea esmerado, este consejero divino, más bien creo que en algunas partes nos ha confundido un poco más, ¿no? Ya llegaremos a entenderlo. Sí. Bueno, todo esto que hemos comentado yo lo voy a tipear y se los voy a mandar. Ahora que ya terminamos el prólogo y está completo el documento, se los voy a mandar para que tengan un pequeño resumen, ¿no? de estos documentos y de esa forma puedan ver los puntos principales y después profundizar nuevamente en la lectura, ¿no? Hay que leer varias veces para ir captando más y más, ampliando nuestro discernimiento, como dicen, ¿no? Así que, bueno, me encantó verlos. Muchas gracias por su presencia y participación. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches. Ya les mando por el chat. Todos están en el chat y todos me han dado su correo, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Ok, excelente. El de Juanita No, tiene. yo no te he dado mi correo, ¿No me has dado tu correo? Por favor. José Luis. Anótame, José Luis. En el chat, anótalo. ¿Se lo dicto? O si no me lo ¿En el chat? mandas, porque tú estás en el chat, tú me diste tu número de teléfono, ¿verdad? Sí, estoy en el chat. Entonces, en el chat de WhatsApp, ahí me mandas tu correo y te incluyo en la lista de correos. ¿El correo de Juanita lo tienes? De Juanita. Sí. Juanita también está en el chat. Se lo puedo mandar por el chat. Es un documento pequeño, no sé, no creo que llegue a 1 mega. Lo voy a pasar a PDF,
quizás inclusive pese menos. O sea que puedo mandarlo por WhatsApp en vez de correo. Ya. Lo más práctico. ¿Ok? Bueno, pues. Muchas gracias. Gracias. Fin de Chao a semana. todos. Bye, bye.